Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar la parte de equilibrio químico. Hoy día vamos a tener el segundo análisis del equilibrio químico y vamos a recordar un poco el concepto. La clase pasada nosotros ya habíamos estado hablando acerca del equilibrio químico y habíamos dicho que era la situación final que le ocurre a la gran mayoría de las reacciones químicas, en el cual las concentraciones tanto de reactantes y productos ya no se ven alteradas al pasar el tiempo. La velocidad de producción de reactantes de la velocidad de producción de productos es igual a la velocidad de producción de reactantes. Cuando una ecuación química o una reacción química llega al equilibrio, no quiere decir que ya no se produzca más sustancias. Al contrario, las sustancias se siguen produciendo. Algo así como cuando se evapora y se condensa el agua. En el recipiente que están observando en este momento, va a mantener su nivel en todo momento. El recipiente no va a bajar de nivel. Pueden ver ahí la cantidad de agua. Y si bien es cierto, el agua se está vaporizando, va a estar vaporizándose continuamente. Va a estar vaporizándose continuamente. Pero ¿por qué no entonces disminuye la cantidad de agua líquida si es que va a estar vaporizándose? Es que así como se va vaporizando el agua, también se va condensando la vaporización, por lo que el nivel se va a mantener, pero eso no quiere decir que la vaporización se haya detenido, sino, sino que continúa. Y si el nivel no baja, del agua no baja, es porque la velocidad de condensación también continúa. De tal manera que de tal manera que si se vaporizara 1 litro de agua, simultáneamente se está condensando también 1 litro de agua, 1 litro de vapor en este caso, de tal manera que el nivel se mantiene. Por eso se dice que en el equilibrio químico, la velocidad de formación de productos es igual a la velocidad de formación de reactantes. Entonces yo podría escribir este, esta situación física de la siguiente manera, ¿no? Podría escribir esta situación física en el cual la velocidad de vaporización y condensación son iguales de la siguiente manera. Yo puedo decir entonces mediante una ecuación que se cumple que el agua en estado líquido produce agua en estado vapor, gas, pero a su vez el estado vapor produce agua en estado líquido. Velocidad directa, velocidad inversa. Velocidad directa es a la derecha, es decir, producción de vapor, y velocidad inversa a la izquierda, producción de agua líquida. La velocidad de producción de vapor es exactamente igual a la velocidad de producción de agua, ¿no? Eso está pasando en el equilibrio químico. Pero hay que tener en cuenta que en el equilibrio químico no sucede de manera inmediata, sino que toma un determinado tiempo en producirse. Durante ese lapso de tiempo, las concentraciones sí están cambiando. Básicamente las concentraciones de los reactantes están disminuyendo y las concentraciones de los productos están aumentando en un análisis general. Pero llegado un momento ya no se alteran para nada y se mantienen fijas y constantes durante todo el tiempo. Entonces ahí ya ha ocurrido el equilibrio. Fíjense esta figurita que no analizamos la semana pasada. Se puede ver aquí la producción de dióxido de nitrógeno a partir del óxido de nitrógeno, ¿no? Cómo es que se descompone un óxido para formar otro óxido.
Al inicio se cuenta únicamente con el primer óxido, N2O4. ¿Ven? Inicio tiempo igual a cero, o sea, no pasa nada de tiempo, y tengo una concentración del primer óxido de 2,6 molar y del segundo óxido cero, no tengo nada. Cuando pasan 50 segundos más, o cuando pasen 50 segundos, la concentración del reactante de la izquierda está disminuyendo y el otro va aumentando. Pasan 50 segundos más y sigue disminuyendo y el otro aumenta. O sea, hasta ahora no se alcanza el equilibrio porque observo todavía variación en las cantidades. Pasan 50 segundos más y veo también que sigue disminuyendo la concentración del reactante y del producto aumenta. Pasan 50 segundos más y observo que la concentración del reactante sigue disminuyendo y el producto aumenta. O sea, hay descomposición de reactantes y formación de productos. Pasan 50 segundos más y observo que el reactante ya no está disminuyendo, se mantiene fijo. O sea, quiere decir que a los 200 segundos he alcanzado el equilibrio. Para corroborar ello, pasan 50 segundos más y la concentración se mantiene nuevamente fija, tanto de reactantes como productos. Quiere decir entonces que esta ecuación, esta reacción química, alcanza el equilibrio a los 200 segundos de iniciada. ¿Cuánto es 200 segundos? Aproximadamente 2 minutos y medio, ¿no? Y un poquito más. 3 minutos y medio, perdón. ¿No? Sería 180 segundos, 3 minutos y 20 segundos, ¿no? Casi 3 minutos y medio. Es el tiempo que le ha tomado a esta reacción química de alcanzar el equilibrio. ¿Qué ha pasado cuando se alcanzó el equilibrio? Lo que ha sucedido cuando se alcanza el equilibrio es que las concentraciones se mantienen fijas, no cambian. Segundo, que no se vaya a pensar que la reacción química ya no se está dando, que es estática, no. Si bien es cierto, las concentraciones ya no están cambiando, pero eso es porque tanto la velocidad de producción de productos es exactamente igual a la velocidad de producción de reactantes. Si se produce 1 litro de NO2, pues también se produce 1 litro de N2O4. Y eso hace que se mantengan las cantidades. Por eso se dice que el equilibrio químico desde un punto de vista ultramicroscópico es dinámico, porque la producción continúa de productos y la formación de reactantes también continúa. Se están dando los dos simultáneamente, en las mismas cantidades. La velocidad de formación de productos es exactamente igual a la velocidad de formación de reactantes. Esto se puede llevar a una gráfica. Fíjense la línea azul, es la formación de NO2 y la línea roja, la formación de N2O4. En este punto se alcanzó el equilibrio. Por eso la línea azul ya no sigue subiendo, porque la cantidad de NO2, que es 2,9, se mantiene fija en el tiempo. A los 200 segundos se alcanza el equilibrio. El NO2 o 4 alcanza el equilibrio cuando su concentración es 1,15. No necesariamente los dos tienen que tener la misma concentración o estar en las mismas cantidades para alcanzar el equilibrio, no. El NO2 alcanzó el equilibrio con 2,9, mientras que el N2O4 con 1,15. Bien, espero estemos entendiendo un poco acerca de lo que se trata el equilibrio químico. Podemos esto también nosotros analizarlo
Para ello he colocado acá una pequeña ecuación química. Dice análisis del equilibrio químico. Vamos a colocar un texto para poder entender un poco la situación de lo que vamos a hablar. Miren, por ejemplo, coloco lo siguiente. Si en un recipiente de 2 litros, ya, se colocan 4 mol de oxígeno gaseoso y 4 mol para mantener el orden, 4 mol de hidrógeno gaseoso y 4 mol de oxígeno gaseoso. Indica las mol de las 3 sustancias cuando se alcance el equilibrio. Indica las mol de las 3 sustancias cuando se alcance el equilibrio. Despacio, ahora lo van a entender. Vamos a poner acá si se han disociado si se han disociado 2 mol de hidrógeno gaseoso. Al alcanzar el equilibrio. Ya, les voy a explicar todo lo que dice el texto porque estoy un poco seguro que aún no se entiende y es lo más normal. Bien, ahí está. Dice el texto que en un recipiente de 2 litros se colocan 4 mol de hidrógeno gaseoso, ¿no? Se colocan 4 mol de hidrógeno gaseoso ,4 mol de oxígeno gaseoso y nos piden luego indicar las mol de las 3 sustancias cuando se alcance el equilibrio, es decir, cuánto queda al final en el equilibrio, si se han disociado 2 mol de hidrógeno gaseoso al alcanzar el equilibrio. Vamos a desarrollar eso. Primero, vamos a considerar lo siguiente. Aquí a la izquierda vamos a colocar el número, así miren, el número de moles que había al inicio. Número de moles iniciales. ¿Ya? Número de moles iniciales. Ya. Número de moles que habían al inicio.
De acá, luego, el número de moles que se disocian o descomponen, que ahora les explico. Y acá, el número de moles finales, iniciales que se disocian y finales, iniciales que se disocian y finales. Esto es lo que nos están pidiendo, el número de moles finales, que ahorita lo calculamos. El problema nos dice que al inicio se tiene ¿qué cosa? 4 mol de hidrógeno, ponemos acá entonces 4. Y también 4 mol de, de oxígeno. Es lo que se tiene al inicio. ¿Y se tiene agua? No, porque se supone que se ha colocado 4 mol de hidrógeno y 4 de oxígeno. Obviamente que aún no se tiene nada de agua. Cero. No se produce nada todavía. Es como que los ingredientes los tienes en la mesa todavía. ¿De acuerdo? Cuando vas a preparar algo, pues juntas a los ingredientes primero. Y si vas a empezar, pues no tienes nada todavía preparado. Llegado a un determinado momento, cuando se alcanza el equilibrio, se observa que se han disociado. ¿Cuándo? Dice el problema que se ha disociado 2 mol de hidrógeno. ¿Qué quiere decir la palabra disociado? Quiere decir que se han descompuesto. De los 4 mol que habían, se han descompuesto 2. De los 4 que habían, se han descompuesto 2. Por lo que, ¿cuánto quedaría entonces? Quedarían 2. Esto es lo que queda al final, en el equilibrio. 2. 4 menos 2. ¿De acuerdo? 4 menos 2, 2. Que lo voy a escribir mejor. Así. ¿Cuánto queda? 4 lo que había, menos lo que se disocia, que es 2, menos lo que se disocia, que es 2, para que al final queden 2. Ya, así mejor. Quedan 2 entonces, ¿de acuerdo? Bien. La relación molar dice lo siguiente. Cuando reaccionan 2 mol, la reacción química, la ecuación química dice que por cada 2 mol que se descompongan de hidrógeno, se va a descomponer 1 mol de oxígeno y se formarán 2 mol de agua. Esta relación molar es muy importante. Cuando reaccionen o se descompongan 2 mol de hidrógeno, se va a descomponer 1 de oxígeno para formarse 2 de agua. Entonces, si se ha descompuesto 2 mol de hidrógeno, según el dato, quiere decir que se va a descomponer 1 mol de oxígeno. ¿Y cuánto se va a producir? Se va a producir 2, pero ese 2 va acá. Ahí va el número 2, porque se entiende que esto aparece al final ya. Esto, si yo colocaría el número 2 acá, estaría diciendo que se disocian 2 mol de agua, y eso no es cierto. El agua se forma, así que iría acá. Siempre el análisis va a ser así. Si el problema dice se disocian 2 mol de hidrógeno, entonces se forma 1 mol de oxígeno, porque así lo indica la ecuación. Para producirse 2 de agua. Entonces eso quiere decir que cuánta oxígeno va a producirse. Al final van a haber entonces, perdón, ¿cuánto oxígeno va a quedar al final? Va a haber 4
menos, restamos también con 1, 4 menos 1. 4 menos 1, y eso me da 3. Voy a tener 3 mol de oxígeno al final cuando se alcance el equilibrio y 2 de agua. Entonces, ¿qué obtengo como respuesta? Porque dice, indica las mol de las 3 sustancias. Entonces tú vas a decir que al final, en el equilibrio, se tiene, ¿no? Vamos a pegar una hojita cuadriculada, un fondo cuadriculado, para poder continuar. Si yo copio esta parte para poder orientarnos y lo copio aquí en esta diapositiva, entonces ya podría dar la respuesta, ¿no? Ya podría dar la respuesta. Entonces digo, al final, el equilibrio se alcanza cuando existen 2 mol de hidrógeno, cuando existe 2 mol de hidrógeno, ¿qué más? 3 mol de oxígeno y 2 mol de agua, H2O. Así es como se alcanza el equilibrio. Había 4 y 4 de oxígeno y nada de agua. Ahora en el equilibrio se tiene estas 3 sustancias ya. Estas sustancias no van a cambiar durante todo el tiempo ya que pase. Puede pasar el tiempo, pero la cantidad de estas sustancias no va a cambiar. No va a cambiar para nada. Esta cantidad es constante y no se va a alterar para nada. ¿Por qué? Porque ya están en equilibrio. ¿De acuerdo? No se vayan a olvidar entonces. Bien, ya entonces hemos analizado el equilibrio químico. Vamos a trabajar algunos ejercicios para poder reforzar un poco más el aprendizaje. En la pregunta número 4 nos dan este pequeño ejercicio que lo vamos a trabajar en este momento. Puedo colocarlo por acá. Lo bajo un poquito y esto lo voy a subir para tener espacio. La ecuación química siempre les van a dar, ¿no? Ya está. Entonces dice, en un recipiente de 8 litros, se introducen 0,58 mol de CO2 y 0,31 mol de hidrógeno. Luego se calienta, o sea, para que la reacción química empiece, hasta esta temperatura y se establece el siguiente equilibrio. Indique el valor de Kc. El siguiente equilibrio, cuando dice eso, se refiere ya que nos muestra la ecuación química en equilibrio. Indique el valor de Kc, constante de concentración. Si analizando la mezcla se observa que hay 0,36 moles de CO2.
Ya, ahora lo vamos a hacer. Primero hay que colocar acá lo que pusimos hace rato, el número de moles al inicio, el número de moles que se disocian o descomponen y el número de moles que se forman o que existen al final. La cantidad de moles iniciales es lo que te da el ejercicio. 0,58 mol de CO2, 0,58 mol de CO2. Escribo acá, entonces 0,58 de CO2 y también 0,31 de hidrógeno, mol. ¿Y cuánto se va a producir? Nada, nada, cero, cero. No se tiene nada todavía de ellos. El problema también dice que analizando la mezcla se observa que hay 0,36 mol de CO2. O sea, al final, en el equilibrio, hay 0,36, pero de CO2. Para hallar lo que nos piden, necesitamos saber cuánto de hidrógeno hay, cuánto de monóxido y cuánto de agua hay. Todo tenemos que saber. Pues podemos saber cuánto se ha disociado de CO2. Eso podemos conocerlo, porque sabemos lo que había al inicio y sabemos lo que hay al final. Si hacemos la resta, 0,58 menos 0,36 nos sale lo que se ha disociado. Entonces restamos y eso sale 0,22, que lo escribiría aquí. Ya está, ¿ven? 0,22. Al restarlo, ya sé cuántos moles de CO2 se han disociado. Ahora hay que verificar que la ecuación química esté balanceada primeramente. El CO2, tengo un carbono, dos oxígenos, aquí hay dos oxígenos también, dos hidrógenos, está balanceada. Así que todos los coeficientes son 1. Todos los coeficientes son 1. Está facilito esto. Todos son 1. Entonces sería que si se ha descompuesto o ha reaccionado 0,22 mol de CO2, pues también habrá reaccionado 0,22 mol de hidrógeno, porque los coeficientes están en la relación de 1 a 1. ¿Ven? Si acá hubiese sido 2, en lugar de 1 hubiese sido 2, entonces estarían de 1 a 2. Quiere decir que si ha reaccionado 0,22 mol de CO2, se hubiera reaccionado el doble, 0,44 hubiese puesto acá, porque la relación molar está de 1 a 2. Pero no ha sido el caso. Los coeficientes están de 1 a 1. O sea que si reaccionó 0,22 de CO2, también reacciona 0,22 de hidrógeno. ¿Y cuánto se ha producido? Se ha producido 0,22 de monóxido y también 0,22 de agua, porque los coeficientes están de 1 a 1. Bien, entonces si se ha descompuesto 0,22 de hidrógeno también, ¿cuánto queda al final? Pues lo restamos, 0,31 menos 0,22 y eso nos sale 0,09. Eso es lo que nos estaría quedando de hidrógeno, ¿no? Es lo que nos está quedando, 0,09. Con ello ya he obtenido el equilibrio. Con ello ya he obtenido el equilibrio.
Recuerden que los números para los productos aparecen al final, ¿sí? Porque ellos no se pueden disociar, ellos se forman. Bien, entonces ya tengo la cantidad de moles al final. Casi voy terminando el ejercicio. Me están pidiendo el Kc. Para hallar el Kc necesito hallar algo más, la concentración final. ¿Cómo determino la concentración final de cada uno de ellos? Si me dan como dato que el volumen es de 8 litros de la siguiente manera. Primero hay que tener en cuenta que la concentración de una determinada sustancia, la concentración de cualquier sustancia, ¿cómo se calcula? La concentración de cualquier sustancia se calcula dividiendo el número de moles, concentración final sería el número de moles al final, entre el volumen del recipiente. Así es como calculamos la concentración, ¿verdad? Es una concentración molar. Concentración, estos corchetes significa concentración de una sustancia. Número de moles finales entre volumen. Así que yo podría determinar la concentración de cada sustancia. Por ejemplo, voy a determinar la concentración del CO2. Concentración de CO2. ¿Cómo se determina? Se determina de la siguiente manera. Número de moles finales, 0,36. Entre el volumen, 8. Ya tengo la concentración final de CO2. Ahora lo calculamos. Concentración final de hidrógeno. ¿Cuánto sale? Número de moles finales 0,09. Entre el volumen 8. Ahora también lo calculamos. Los productos. Concentración de monóxido final sería 0,22 entre el volumen 8. Y ahora concentración final de agua 0,22 entre 8. Ya está. ¿Ven? Solamente queda la operación matemática, que es lo más sencillo, ¿no? Sí, aquí hay que utilizar la calculadora, chicos. Entre 8 sale 0,045. 0,045. La otra 0,09 entre 8 nos sale 0,01. 0,011, ¿no? Tres decimales estamos trabajando. 0,22 entre 8, 0,27. 0,027. Así. Y la última, punto B. Perdón, son iguales, ¿no? Son iguales. 0,027 también. En este caso son iguales. Porque toda la relación molar es 1, 1, 1. Ya tengo la concentración final en el equilibrio. Recuerden que primero calculamos las moles finales en equilibrio y ahora acabamos de calcular la concentración final en el equilibrio. Ahora, como ya hemos calculado las concentraciones finales en el equilibrio, nos queda determinar el valor de Kc. ¿Cómo vamos a determinar el valor de Kc? Bien facilito, con la formulita, que ahora vamos a recordarla.
he hecho la captura respectiva para poder orientarnos y terminar con el ejercicio. Y ya está. Una vez que hemos obtenido la concentración final de cada sustancia, tanto producto como reactante, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a determinar el Kc. ¿Cómo se calcula el Kc? Acá escribimos entonces cálculo del Kc. Cálculo del Kc, ¿se acuerdan? Constante de equilibrio de concentración sería igual a la concentración de los productos primero de monóxido elevado a su coeficiente 1, pongámosle 1, por la concentración del agua elevado a su coeficiente 1 también, pongámosle, entre la concentración de CO2 elevado a su coeficiente 1 por la concentración de hidrógeno elevado a su coeficiente 1 en este caso. Le pongo el exponente 1 sabiendo que es innecesario, matemáticamente hablando, pero sí es muy necesario para ustedes porque tienen que entender que siempre se eleva el coeficiente. Así que si por ahí apareciera un número 2, hay que elevarlo al cuadrado. En este caso, pues, no hubo necesidad. Una vez que tienes la fórmula, entonces lo único que nos queda es reemplazando. Es reemplazar, ¿no? Pongo aquí reemplazando entonces. Y ahí habremos obtenido nuestra respuesta. Kc igual. Con, concentración de monóxido está acá, 0,027. A la 1, 0,027 también. Por de agua, la misma, 0,027. Entre de CO2, 0,045. Por la concentración de hidrógeno, 0,011. ¿Cuánto nos sale el valor de Kc? ¿Cuánto nos sale ahí el valor de Kc? Operando ello, nos sale 1,472. 1,472, así. Y esa sería la respuesta. Esa es nuestra respuesta, ¿no? 1,472 sería la respuesta para ese ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? Espero se haya comprendido. Acá están las claves. Sería, acá dice 1,49. Bueno, aproximadamente, ¿no? Nosotros nos queda 1,472. Bueno, ya está. Eso sería en cuanto al análisis del equilibrio químico. Voy a encargarles un ejercicio para que ustedes lo trabajen y me lo presenten, por favor. La pregunta número 9 les voy a encargar de tarea. Voy a anular las claves porque lo voy a modificar un poquito para que se les haga más sencillo. Dice,
La constante de equilibrio de la siguiente reacción es Kc igual a 4. ¿Ya? Lo voy a cambiar. Ustedes van a hallar la constante de equilibrio. Así voy a escribir. Hallar. Hallar la constante de equilibrio. Hallar la constante de equilibrio Kc de la siguiente reacción, esta de acá. Si inicialmente había 2 mol de monóxido y 2 mol de agua. Si se disocia para alcanzar el equilibrio, un mol de CO de monóxido, un mol de CO, punto aparte, volumen del recipiente igual 2 litros. Ya está. Se disocian para alcanzar el equilibrio una mol de monóxido. Ya está. Entonces ustedes van a hallar la constante Kc tal y como lo hicimos en el ejercicio anterior y por favor me presentan el ejercicio. ¿Sí? Entonces este ejercicio sería la tarea. ¿De acuerdo? Nada más chicos. Eso sería todo entonces. Espero les vaya bien. Cuídense, un abrazo para todos y nos vemos la siguiente clase. Chao.